¿Qué ocurrió realmente tras la puerta cerrada de la que una vez fue la deslumbrante casa de Ricky Nelson? No fue simplemente un ídolo adolescente. Ricky Nelson fue un pionero, una figura que allanó el camino para el rock and roll, un icono televisivo en la época dorada y uno de los primeros modelos de la cultura pop estadounidense. Había conquistado el corazón de millones con su voz cristalina, su carisma juvenil y unas canciones cargadas de emoción, una música que definió de verdad a toda una generación. Pero tras las luces del escenario, más allá de los aplausos y los gritos de admiración, la vida de Ricky tomó otro rumbo silencioso y doloroso. Desde un hogar que parecía perfecto hasta las batallas internas más angustiantes, su camino fue un mosaico entre fama, amor y tragedias profundas. ¿Qué ocurrió en aquel vuelo fatídico? ¿Qué pasó con la casa abandonada con su esposa, sus hijos y la fortuna que dejó atrás? Han pasado casi 40 años y por fin la verdad sale a la luz, y es más impactante de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ricky pudo haber crecido en millones de salones por todo Estados Unidos, pero detrás de las cámaras era solo un niño frágil que luchaba por respirar cada noche. Mucho antes de las luces, antes de que su música sonara en estudios y corazones de fans, Ricky Nelson era un niño atrapado en el silencio. Nacido en 1940, sufría de asma crónica tan severa que solía dormir junto a un vaporizador aferrado al olor del aceite de pino solo para mantener su respiración estable hasta el amanecer. El mundo lo veía a través del filtro colorido de la televisión, pero en los rincones callados de su hogar, Ricky era un niño que temía a la oscuridad, a las cámaras, y quizá más que nada al miedo de decepcionar a quienes habían depositado tantas esperanzas en él. Una vez confesó: odiaba tener que faltar tanto a la escuela. La gente piensa que ser famoso es divertido, pero yo solo quería escapar. Nunca quise ser Wise. Con solo 8 años, en 1949, Ricky fue introducido en el programa televisivo The Adventures of Ozzie and Harriet, una decisión que no surgió de su propia voluntad. Millones lo vieron crecer episodio tras episodio, sin saber que su infancia estaba siendo intercambiada por cada línea de guión. Su patio de juegos no era un parque, sino un plató silencioso y sofocante. Sus amigos no eran niños de su edad, sino miembros del equipo de rodaje. Más tarde Ricky solía decir en voz baja: yo no elegí ser famoso. Solo crecí. Y todo el mundo me miraba, pero entre el agotamiento y la presión que lo envolvían, había algo que nadie podía arrebatarle: la música. En 1957, con solo 17 años, Ricky tocó por primera vez una parte real de sí mismo, no por fama, ni por la televisión, sino por un sentimiento adolescente. Le gustaba una chica, y a ella le encantaba Elvis Presley. Para llamar su atención, Ricky grabó una versión de I'm Walking. Ese momento cambió su vida para siempre. Él mismo dijo que no intentaba ser una estrella. Al mirar atrás, solo quería que esa chica se fijara en él. Un gesto pequeño, nacido de un deseo humano y simple, fue el punto de partida de una carrera musical extraordinaria. De ser un niño enfermizo atado a la fama de otros, Ricky transformó el dolor en sonido y los silencios de su vida en aplausos interminables. No era solo el chico guapo que todos querían. Era alguien que luchaba en silencio contra la enfermedad, los prejuicios y el molde asfixiante del chico ideal. Su madre Harriet una vez compartió: Ricky siempre parecía tranquilo, pero yo sabía que mi hijo cargaba con el peso de cada sonrisa. El mundo nunca entendió lo pesada que era esa máscara. La cámara solo grababa las risas, no las lágrimas en el camerino, ni las noches en las que no podía dormir. Es difícil imaginarlo, un niño querido por todo un país, pero que vivía con miedo y soledad. Su historia no es solo sobre fama, sino sobre cómo superarla, sobre crecer antes de haber sido niño. Y es precisamente eso lo que hace del destino de Ricky Nelson algo tan trágico y tan dolorosamente hermoso. No dejó que la oscuridad lo consumiera, él mismo creó la luz que iluminó su vida. En cada canción, en cada melodía, Ricky luchaba por conquistar un espacio solo para él. No solo para respirar con los pulmones, sino para vivir con el alma. Pero irónicamente, mientras su voz resonaba por todo el país dentro de su propio hogar, Ricky apenas tenía voz.
A principios de la década de 1960, ya se había convertido en una de las jóvenes estrellas más destacadas de Estados Unidos, un cantante de éxito que encabezaba las listas, un joven romántico y un rostro habitual en la televisión nacional. Los discos con su nombre se vendían por millones. Su rostro aparecía sin cesar en las portadas de revistas. El nombre de Ricky Nelson formaba parte de cada hogar tan familiar como un hijo o un nieto más de la familia. Sin embargo, tras todo ese esplendor superficial, había un adolescente atrapado en un mundo que nunca había elegido. Su padre, Ozzie Nelson, el arquitecto de la marca Nelson, controlaba toda su vida, su carrera, sus finanzas, incluso su imagen pública. A los 18 años, Ricky ya había ganado más de $500,000, una cifra equivalente a casi $5 millones actuales. Pero a pesar de esa inmensa fortuna generada por él, no podía tocar ni un solo céntimo. Cada dólar estaba bajo el control de su padre. Ricky solo tenía permitido gastar $50 semanales para vivir. «Tengo dinero en el banco», solía decir con una sonrisa amarga, «pero aún tengo que llevar a mi novia a comprar refrescos para así juntar lo suficiente y pagar una entrada de cine». Mientras su voz seguía sonando en las jukeboxes de todo el país, llenando los salones de América en su propia casa, Ricky era una nota en silencio, no porque alguien lo callara deliberadamente, sino porque su lugar en aquella vida nunca quedó claramente definido. Las decisiones sobre qué canciones grabar, con quién salir, qué ropa vestir, todo lo decidían por él como si fuera un personaje más en una sitcom sin final. Peor aún, cuanto más crecía el éxito, más se ensanchaba la distancia entre Ricky y su padre. Ozzie, que una vez fue el símbolo de calidez familiar, empezó a enfocarse exclusivamente en proteger la imagen de la marca Nelson, incluso a costa de la autonomía y la felicidad de su hijo. Los más cercanos a Ricky notaban claramente la tensión constante entre padre e hijo. Cada vez que estaban juntos, Ricky se volvía reservado, cauteloso ante cada decisión impuesta por su padre, y parecía que jamás encontraba un momento para respirar en paz. En un raro instante de sinceridad consigo mismo, Ricky exclamó: «Me siento como una marioneta atada por hilos de oro hermosos, valiosos, pero siguen siendo cuerdas que atan». Esta no es solo la historia de un joven famoso bajo presión, es el dolor callado de un hijo moldeado, dirigido y vendido antes siquiera de comprender quién era realmente. Y en su intento constante de complacer a todos, a sus fans, a su familia, al mundo entero, Ricky fue perdiéndose a sí mismo. En esa apariencia resplandeciente de estrella juvenil, comenzó a florecer una tragedia silenciosa. Un joven amado por millones pero invisible en su propio hogar. Un hijo que ansiaba libertad pero estaba atado por el afecto, el deber y el miedo a herir a quienes amaba. Ricky llegó a creer que el amor sería su vía de escape, pero hasta los cuentos de hadas a veces arrastran sombras interminables. En 1963, Ricky Nelson se casó con Christine Harmon, hija de Tom Harmon, leyenda del fútbol americano y ganador del trofeo Heisman, y de la actriz Elise Knox. La boda, celebrada en abril de ese año, fue como una escena sacada de Hollywood. Flashes por doquier, periodistas amontonados y fans haciendo cola solo para ver de lejos a la pareja dorada. Los medios lo calificaron como la unión de dos dinastías estadounidenses, y la boda dejó de ser un rito privado para convertirse en un espectáculo. Ricky, el ídolo juvenil de peinado perfecto, y Kristen, la princesa encantadora de Hollywood, parecían hechos el uno para el otro, como si su historia estuviera escrita para convertirse en una novela romántica. Por primera vez en su vida, la elección de Ricky coincidía con las expectativas de su madre. Incluso las cámaras que habían seguido cada paso de la familia Nelson parecían aprobar el enlace. Hasta Harriet Nelson, conocida por su inteligencia aguda y su cautela a la hora de dar su bendición, no escatimó en palabras de apoyo. Los primeros años de matrimonio fueron como un cuadro pintado a mano. Se mudaron a una espaciosa mansión de estilo español en las colinas de Hollywood, donde las risas de los niños resonaban en las soleadas habitaciones y los retratos familiares colgaban en cada pared como prueba silenciosa de una felicidad serena.
A finales de ese mismo año, nació su primera hija, Tracy, una niña fuerte de ojos negros y profundos que heredó el carácter sereno de su padre. La década siguiente estuvo marcada por una cadena de alegrías. Los gemelos Matthew y Gunner nacieron en 1967, ambos con un talento musical innato y un vínculo fraternal inquebrantable. Luego llegó el pequeño Sam, nacido en 1974, un niño tranquilo, reservado que prefería los rincones silenciosos a los focos del escenario. Ricky, aunque frecuentemente exhausto por la presión de la fama y el peso de las expectativas, depositó toda su esperanza en su pequeña familia. En una ocasión dijo: «No supe lo que era la paz hasta que vi dormir a Tracy. Fue un nuevo comienzo, o al menos así lo creía». Tras las puertas cerradas, Ricky intentaba estar presente en cada momento. Enseñaba a sus hijos a tocar la guitarra, dibujaba caricaturas para Tracy y seguía en silencio los pequeños pasos de Sam mientras cruzaba descalzo el salón. Confesó una vez a un amigo cercano: «Los niños son donde encuentro mi paz. Pero incluso en las casas más luminosas, a veces lo único que resuena es el silencio». Mientras Ricky luchaba por revitalizar una carrera que empezaba a estancarse intentando adaptarse a un estilo musical más maduro, Kristen comenzó a enfrentarse al desgaste causado por el aislamiento, una consecuencia inevitable de un pasado ligado al resplandor de los focos. Su mundo se fue encogiendo de las fiestas con alfombra roja a los almuerzos apresurados en el colegio, de los vestidos de gala a las noches largas e insomnes. Kristen recordaría después: él ya se había ido incluso cuando seguía en casa. La música siempre fue lo primero. Y Ricky, con un corazón asfixiado por la presión y los recuerdos del control paternal, comenzó a caer en una especie de distancia emocional, inquieto en su creatividad. Aquellos focos que un día los unieron ahora proyectaban una sombra sobre ambos corazones. Los amigos más cercanos percibieron el cambio. Las discusiones se volvieron más intensas, los silencios más prolongados, y los momentos de conexión real, una mirada, una palabra sincera, se volvieron cada vez más escasos. Kristen empezó a sentirse como una sombra difusa dentro de su propia vida. Su identidad se diluía tras el título de la esposa de Ricky Nelson. Llegó a decir: «No quiero ser solo un capítulo en su historia, quiero tener mi propia historia». Y Ricky, aunque luchaba por mantenerlo todo a flote, también se sentía atrapado entre las expectativas, las heridas del pasado y una imagen de sí mismo que ya no reconocía. Los intentos por renovar su música para adaptarse a los gustos contemporáneos recibían reacciones dispares, y la alegría de actuar fue cediendo lugar a una ansiedad constante. Una noche, tras terminar una actuación mediocre, le dijo a su manager: «No me quieren a mí, solo quieren revivir un recuerdo». En el año 1980, tras casi 2 décadas de matrimonio, Kristen presentó oficialmente la demanda de divorcio. Fue una batalla legal larga, amarga y agotadora. Ricky tuvo que pagar más de $1 millón en honorarios legales y contables, una cifra colosal no solo en lo económico sino como símbolo del precio emocional de una vida hecha añicos. Aquel que una vez fue el príncipe dorado de la televisión y la música estadounidense, ahora no era más que un padre divorciado cargando heridas sentimentales y pérdidas financieras. Tracy recordaría más tarde aquella etapa como si estuviera viendo una hermosa casa arder sin que nadie tuviera una manguera para apagar el fuego. En una rara confesión sincera, Ricky admitió: «Intenté salvar un matrimonio que al final comprendí que ya llevaba roto mucho tiempo». Kristen también guardaba su propia cuota de pesar. «Yo lo amaba, pero ambos nos habíamos perdido por el camino». Y aún así, a pesar de ese dolor, ambos hicieron todo lo posible por ser los mejores padres que sus hijos pudieran tener. Ricky siguió componiendo con canciones impregnadas de dolor por la pérdida y una vaga esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera reconstruir algo hermoso a partir de los escombros. La música ya no era el camino hacia la fama, sino un refugio, una forma de evitar que el alma se desmoronara. Incluso en los días más agotadores, Ricky no dejó de cantar. Volvió al estudio de grabación más callado, más introspectivo, pero lleno de determinación. Sus canciones llevaban un tono melancólico, tocaban la soledad del anhelo y los recuerdos de lo perdido.
Fue en esa etapa frágil cuando Helen Blair entró en su vida una relación que el público nunca llegó a aceptar del todo, pero que para Ricky fue un regalo precioso, una amistad sin condiciones. Sin embargo, esta aún no es la historia principal, porque antes del último capítulo, la vida aún le tenía preparados más golpes heridas que ninguna balada podía aliviar. Helen llegó a él como una brisa suave, silenciosa, inesperada, radiante. En 1980, cuando su matrimonio ya había fracasado y su carrera navegaba a oscuras, Ricky conoció a Helen Blair, modelo a tiempo parcial y ex asistente de gira. Es importante entender que en ese momento Ricky y Kristen Harmon ya estaban separados legalmente y el proceso de divorcio se completó en 1982. Helen no fue quien irrumpió en ese matrimonio. Ella llegó a la vida de Ricky cuando él intentaba sanar y reencontrarse consigo mismo, ofreciéndole compañía, no complicaciones. Para el mundo Helen era un nombre oculto tras los focos, pero para Ricky lo era todo. No buscaba atención, no perseguía la fama, simplemente estaba a su lado. Y precisamente, eso hacía que su presencia fuera insustituible. Después de una vida bajo miradas inquisitivas, Ricky por fin encontró a alguien que le ofrecía libertad para respirar, para ser él mismo. Su relación comenzó de manera suave. Helen lo acompañaba en las giras, permanecía en silencio entre bastidores, mientras él actuaba, le ayudaba a mantener un poco de orden en una vida caótica. Era atenta, discreta, absolutamente leal, un remanso de paz en un mundo que Ricky jamás logró controlar. Los amigos notaron el cambio en él. Estaba más tierno, más relajado. Sus hijos, aunque al principio dudaban, acabaron por aceptar a Helen como una parte natural de sus vidas. Aunque algunos fans y la propia familia de Ricky se opusieron, Helen nunca intentó ocupar ningún lugar. «No necesito un anillo», le dijo una vez a una amiga. «Solo necesito que él sepa que estoy aquí». Y su relación fue más allá del amor romántico, lo sagrado radicaba en el momento. Ricky ya no era el ídolo juvenil inocente. Había saboreado la gloria y también su lado oscuro. Helen no lo buscó por su fama. Lo conoció entre ruinas y se quedó no por el brillo, sino por el hombre que había detrás. Ricky confesó: «Ella no intentó arreglarme, solo me dejó respirar». Para el año 1985, Helen no era solo una compañera. Era su pilar, su gestora no oficial, la única persona en quien confiaba plenamente. Compartían habitaciones de hotel, cenaban en la furgoneta de la gira, despertaban juntos en mañanas llenas de música. En las fotos de entonces, los ojos de Ricky se veían más suaves, su sonrisa más sincera. Parecía que tras tantos años perdido, finalmente había encontrado un rincón de paz. Pero la tragedia irrumpió rápida y despiadada como los sueños más hermosos. El día 31 de diciembre de 1985, el avión privado DC-3 que transportaba a Ricky, Helen y los miembros de la banda Stone Canyon se incendió en pleno vuelo y cayó cerca de Dallas, Texas. Ricky y Helen murieron juntos. Sus cuerpos fueron encontrados muy cerca el uno del otro, como si ni siquiera la muerte pudiera separarlos. Harriet, la madre de Ricky, supuestamente nunca aceptó a Helen, y su nombre no apareció en el programa del funeral. La petición de la familia de Helen para que fuera enterrada junto a Ricky fue rechazada. Un rechazo silencioso, pero que lo decía todo. Sin embargo, quienes realmente conocieron a Ricky en sus últimos años no albergaban dudas. Helen Blair fue el amor que él eligió no por brillo, no por estatus, sino porque su alma necesitaba eso. Mientras el mundo lloraba a un ídolo, quienes más le querían lloraban algo más profundo, un hombre que al final había encontrado la paz en los brazos de alguien. Hasta su último suspiro, Helen fue esa calma. Y en medio del dolor de despedirles quedó un ejemplo de entrega pura, una entrega que no necesitaba focos para brillar. El día 31 de diciembre de 1985, se suponía que solo sería una actuación de fin de año. Una presentación para cerrar el año viejo. Ricky, Helen y la banda acababan de completar 2 conciertos con entradas agotadas en Guntersville, Alabama, y estaban en camino a Dallas para recibir el año nuevo. El cielo estaba despejado, el ánimo ligero.
Helen seguía cuidando los instrumentos de la banda. Ricky bromeaba con el piloto. Nadie sabía que ese sería el último vuelo. A las 12:40 del mediodía, subieron al antiguo Douglas DC-3, un símbolo tan clásico como el propio Ricky Nelson, el avión que él poseía y en el que confiaba hasta el final. Aquel avión era conocido por su resistencia y solidez, pero detrás de su apariencia nostálgica había grietas, no solo en sentido literal, sino también figurado. El motor rugió señal de un vuelo fatídico, y alrededor de las 5 de la tarde despegaron sin saber que estaban pronunciando una despedida equivocada. En la torre de control de Fort Worth, la voz del piloto sonaba entrecortada con una tensión evidente. «Creo que quiero regresar. Estoy teniendo un problema». Apenas unos instantes después comenzó a salir humo en la cabina. «Tenemos humo en la cabina», volvió a escucharse una voz, esta vez con urgencia y pánico. Dentro del compartimiento el humo se extendió rápidamente, espeso y abrasador. Helen apretó con fuerza la mano de Ricky, mientras la temperatura subía y el aire se volvía irrespirable. Alguien gritó por un extintor, pero ya era demasiado tarde. El avión perdió altitud a una velocidad aterradora. A las 5:14 el radar perdió señal. El DC-3 se precipitó sobre un campo en Dallas, Texas, chocando con líneas eléctricas antes de estallar en llamas. La ventana de la cabina explotó por el calor. Los dos pilotos, aunque gravemente quemados y aturdidos, sobrevivieron y lograron arrastrarse fuera del fuselaje en llamas. Pero dentro del compartimento todos los demás, Ricky, Helen y los 5 miembros de la banda, no lograron salir. Los primeros socorristas se encontraron con una escena espantosa. Testigos dijeron que el avión primero emitía humo negro en el cielo, luego cayó de repente como un pájaro herido. El fuego se originó en el lado derecho del avión, exactamente donde se encontraba el sistema de calefacción alimentado por gasolina. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte NTSB descubrió varias pistas alarmantes. La carcasa del sistema de calefacción estaba visiblemente dañada, había un agujero en el conducto de aire y restos de metal derretido. El problema con el sistema de calefacción no era nuevo. Los pilotos ya habían advertido anteriormente. Los registros de mantenimiento mostraban reparaciones chapuceras fuera de las normas de seguridad, pero nadie obligó a dejar en tierra el avión. Ese silencio, esa indiferencia prolongada, acabó desembocando en una catástrofe inevitable. Uno de los pilotos sobrevivientes confesó después que el sistema de calefacción llevaba tiempo funcionando mal. Cuando le preguntaron sobre el incendio, recordó el susurro de su compañero: «No digas nada sobre el sistema de calefacción». Una frase cargada de insinuaciones pronunciada en medio del caos, que ahora resuena como el último eco inquietante de Ricky Nelson. No se utilizaron máscaras de oxígeno de emergencia. Nadie aplicó el protocolo adecuado contra incendios. No se abrió ninguna salida de emergencia. La cabina se convirtió en una trampa mortal y los pasajeros no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. La noticia del accidente conmocionó a todo Estados Unidos. Ricky Nelson, el chico dorado del rock and roll, un símbolo de toda una época, alguien que solía estar presente en los salones de tantas familias, murió envuelto en llamas. Su cuerpo estaba tan calcinado que se perdió entre los restos durante el transporte y no fue devuelto a California hasta varios días después. El 6 de enero de 1986, unas 250 personas asistieron a su funeral en la Church on the Hill de Los Ángeles. Entre ellas estaban Connie Stevens, Angie Dickinson y el coronel Tom Parker. Pero el nombre de Helen Blair, la compañera que estuvo al lado de Ricky en sus últimos años, brillaba por su ausencia en la ceremonia. La familia de Ricky, especialmente su madre Harriet, había exigido que se borrara su nombre de todo el programa conmemorativo. La familia de Helen incluso suplicó que se le permitiera ser enterrada junto a Ricky, pero también fue rechazada. Helen Blair se fue como vivió, en silencio leal, sin ser reconocida. Pero para quienes realmente conocían a Ricky en sus últimos años, Helen no fue una sombra. Fue la única luz que le dio paz en una vida plagada de turbulencias. En vida ella le sostenía la mano. En la muerte no se apartó. Pero la historia quiso borrar su nombre de la memoria colectiva. El informe final de la NTSB
No culpó a ningún individuo, solo concluyó que la causa del incendio era no determinada. Pero para los fans y los seres queridos, la verdadera causa estaba clara: negligencia, falta de responsabilidad y errores evitables. Todo eso le arrebató al mundo uno de los espíritus más hermosos y frágiles de la música. Lo más trágico fue que Ricky ni siquiera llegó a subir al escenario aquella noche. El público en Dallas esperó un concierto que nunca llegó. Y entre las cenizas en el campo de Dalb, no solo quedaron restos del avión, sino también fragmentos de una vida inconclusa. Sueños que no llegaron a florecer, de un hombre que dedicó toda su existencia a la música, y de una mujer que entregó todo su corazón por él. Ricky se fue entre el humo y el fuego sin luces de escenario, pero su voz sigue aquí resonando a través del tiempo. Incluso ahora, después de varias décadas, su música sigue cargada de una belleza melancólica, empapada de emociones por todo lo que se perdió y por un amor sin nombre. Pero la historia triste no terminó allí. De regreso en California, a los hijos de Ricky se les informó que su padre nunca volvería. Tracy, la hija mayor, se desplomó en el suelo al recibir la noticia. Gunner y Matthew, los dos hijos que estaban siguiendo los pasos musicales de su padre, cancelaron indefinidamente todos sus conciertos. Sam, el menor, con tan solo 11 años, era demasiado pequeño para comprender del todo el dolor de la pérdida, pero años más tarde contaría: «Yo pensaba que él cruzaría la puerta como siempre». Pero no lo hizo. La madre de Ricky, la señora Harriet, no pudo superar el dolor. Amigos dijeron que parecía haber envejecido varias décadas en una sola noche. Aunque en los últimos años la relación entre madre e hijo había sufrido fracturas, ella seguía amándolo con todo lo que le quedaba en el alma. Su muerte no fue solo una pérdida, fue una ruptura desde lo más profundo. En cuanto a Kristen, la exesposa, ella no habló públicamente, pero algunos la vieron llorar en una ceremonia privada de oración. Su amor pudo haber terminado en amargura, pero a veces el dolor del duelo alivia heridas que ni siquiera el tiempo supo sanar. Para los fans, esta pérdida tuvo un significado muy personal, más íntimo que cualquier otra cosa. Cientos de personas hicieron fila frente al parque conmemorativo Forest Lawn, llevando flores, discos de vinilo y cartas empapadas en lágrimas. Una persona escribió: «Crecí contigo, Ricky. Y ahora una parte de mí también se ha ido». Y aún hoy, tras tantos años, ese vacío, la ausencia de Ricky, sigue presente, sigue doliendo como el primer día. En cada episodio repetido, en cada viejo disco girando en el tocadiscos de sus hijos, el eco de la vida de Ricky Nelson sigue ahí. Pero también persiste la pregunta: ¿cuántas muertes como esta están esperando en silencio? ¿Cuántas advertencias más se ignorarán antes de que llegue un cambio verdadero? Los momentos finales de Ricky Nelson no fueron solo un trágico desenlace, sino también un acta de acusación inquietante, un recordatorio de que el silencio, en el mantenimiento, en la burocracia, en la admisión de riesgos, puede matar. Y aunque ya no esté, Ricky Nelson sigue cantando, no desde un escenario ni a través de un micrófono, sino a través del dolor de los que dejó atrás y mediante canciones que nunca se desvanecerán. Esa muerte tan trágica dejó una onda expansiva mucho más allá del lugar del accidente. La casa que alguna vez rebosaba de música y risas en Hollywood Hills se tornó silenciosa, fría, convertida solo en la carcasa inquietante de una vida vivida bajo reflectores. Aunque Ricky había invertido sabiamente durante su carrera, incluyendo bienes raíces valiosos en California, tras el incendio lo que quedó fue escaso y doloroso. Deudas acumuladas, mala gestión financiera y años de disputas legales fueron erosionando el potencial legado que dejó. Según los registros judiciales al momento de su fallecimiento, el patrimonio de Ricky estaba valorado en poco más de $500,000, menos de 1.400.000 ajustando por inflación actual, una fracción mínima de lo que había llegado a acumular. Sus hijos no heredaron riquezas, sino algo más duradero y profundo: la música, el nombre y el peso de un legado lleno tanto de respeto como de tristeza. Helen Blair, la mujer a quien amó hasta el último aliento, sufrió un destino aún más doloroso. Aunque estuvo al lado de Ricky durante los últimos 5 años de su vida, su nombre fue eliminado del programa funerario por petición de la madre de Ricky.
La familia de Helen suplicó que se le permitiera ser enterrada junto al hombre que tanto amó, pero la solicitud fue rechazada. No existe ninguna tumba pública con su nombre. Más adelante, sus padres demandaron a la herencia de Nelson y a la compañía del avión por su muerte injusta, pero el caso se resolvió con una pequeña indemnización insuficiente para compensar tanto dolor. Se fue en silencio leal y sin ser reconocida. Una amiga cercana lloró al decir: ella merecía ser recordada. Detrás de las puertas cerradas, la familia de Ricky se derrumbó bajo el peso abrumador del dolor. Tracy Nelson, que entonces tenía solo 22 años, fue empujada de repente a un mundo lleno de caos emocional y legal. Más tarde recordaría: la noche que me dieron la noticia me desplomé. No podía hablar, no podía moverme. Sentí como si el aire del mundo entero hubiera desaparecido. Matthew y Gunner, con apenas 18 años, quedaron destrozados. Los hermanos gemelos tenían planeado volar para ver a su padre al día siguiente del accidente. Pero en su lugar tuvieron que enfrentarse a un torbellino mediático y a una tarea imposible: hablar en el funeral del padre que acababan de perder. En una rara entrevista años después, Gunner dijo: no solo perdimos a nuestro padre, perdimos nuestro punto de apoyo. Y aun cuando Ricky ya se había ido, su voz no guardó silencio. En 1987 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento que llegó demasiado tarde. Tracy encontró su propio camino en la televisión, enfrentó valientemente un linfoma de Hodgkin en etapa 2 y siguió preservando el complejo legado de su familia. Matthew y Gunner volcaron su dolor en la música y fundaron la banda Nelson. Su álbum debut obtuvo múltiples discos de platino y el éxito Can't Live Without Your Love and Affection alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 en 1990, marcando la primera vez que 3 generaciones de una misma familia lograban un éxito número 1, un testimonio viviente del linaje musical que Ricky dejó. Sam, el hijo menor, eligió una vida discreta lejos de los reflectores, pero siempre estuvo presente en los homenajes a su padre. Aunque la antigua casa se derrumbó y las batallas legales quedaron atrás, el verdadero legado de Ricky Nelson nunca estuvo en los libros bancarios ni en el valor de sus propiedades. Vive en cada letra que escribió, en cada acorde que tocó y en cada corazón roto que encontró consuelo en su música. Los fanáticos nunca dejaron de escuchar, nunca dejaron de llorar y nunca dejaron de recordar. La música de Ricky sigue siendo amada, su imagen aún aparece en recuerdos vintage y su legado continúa inspirando documentales, conciertos, tributo y biografías. Incluso en el silencio, su voz sigue resonando. Un periodista escribió una vez: no solo en sus canciones, sino en cada corazón roto que sanó gracias a su música. Su historia es una historia de talento, dolor y resistencia. Ricky Nelson no fue solo un ídolo adolescente. Fue un joven que creció frente a las cámaras, amó profundamente, perdió mucho y se fue demasiado pronto. Fue el reflejo de la fragilidad de la fama y de la fuerza del espíritu humano. Su vida fue una canción que terminó demasiado abruptamente, pero la melodía aún persiste. Suena en los vinilos, queda grabada en la memoria y se transmite de generación en generación. Si esta historia te ha conmovido, compártela con quienes aún recuerdan la época dorada del rock and roll. Déjanos en los comentarios tu canción o recuerdo favorito de Ricky Nelson. Y no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias auténticas donde Ricky, de alguna manera, nunca se ha ido del todo.